Ok, soy un control Z. Entonces, normalmente el ejemplo vendría así, ¿verdad? Nos dan este circuito con dos bolititas acá, dos terminales acá, ¿verdad? Y esto sería el circuito, sin esta rayita de acá tampoco, ¿verdad? Entonces nos piden parámetros de admitancia. Por lo tanto, aplicamos el experimento 1 que consiste en agregar una fuente de corriente a uno de los puertos, el que sea, pueden empezar por el puerto 1 o por el puerto 2. Vamos a utilizar puerto 1 el de como el de la izquierda y puerto 2 como el de la derecha para poder estar todos en la misma línea, ¿verdad? Entonces, el experimento 1 yo lo asocio, pero eso es muy personal, ustedes podrían asociarlo con el puerto 2 si gustan, pero bueno, para empezar como en un cierto orden, el experimento 1 yo lo asocio con el puerto 1, ¿ok? Con el puerto 1 quiere decir que le pongo una fuente de corriente al puerto 1 y cortocircuito el puerto 2, ¿ok? ¿Qué genera un cortocircuito en el puerto 2? Una caída de tensión en dicho puerto en 0 voltios, ¿ok? ¿Y qué me genera colocar una fuente de corriente en el puerto 1? Pues me genera un flujo de corriente a través del circuito y además de eso me va a generar una caída de tensión distinta de 0 a través de esa fuente. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, chicos. Sí, profe. ¿Ok? Bueno, resulta que si refrescamos a qué se refieren los parámetros de admitancia, pues vamos a ver que la ecuación que lo describe, ¿verdad? La ecuación descriptiva de dichos parámetros dice que las corrientes de ambos puertos van a ser las variables dependientes y las tensiones de dichos puertos serán variables independientes. Véanlo acá. Perdón, no lo puse en círculo. Véanlo acá. Estas son variables independientes. ¿Ok? Quitamos eso. Y estas de acá son variables dependientes. Eso quiere decir que dependen de otras variables eléctricas. ¿Ok? Entonces, admitancia implica que las corrientes sean las variables dependientes y las tensiones sean independientes. ¿Ok? Eso ya está explicado en el video. Y si nos vamos al formulario, vamos a ver que la admitancia 1,1, ¿verdad? Recuerden que los subíndices, el primer subíndice corresponde a la variable eléctrica que tengo arriba, el segundo subíndice corresponde a la variable eléctrica que tengo abajo. Como esto es una corriente sobre una tensión, pues entonces aquí estamos hablando de una admitancia, también explicado en el video correspondiente. Mientras que si referimos a la admitancia 1,2, ven que esta es, por decirlo así, matricialmente la primera fila, ¿verdad? Porque, vamos a ver si por aquí las tengo para no tener que volverlas a copiar, porque por aquí las asocié en algún lado. Aquí están. Ok. Esta sería la que estamos buscando. Ok, chicos, entonces, y chicas, tendríamos esto. Esto es lo que andamos buscando. ¿Qué es lo que me piden en el problema? Específicamente la matriz Y. Ok, la matriz Y es la matriz de parámetros de admitancia. Ok, que va a ser igual a los parámetros 1, 1, 1, 2 y 2, 1 y 2, 2, ¿verdad? Entonces esta es la matriz de admitancia. Eso es lo que me están pidiendo en ese problema. Entonces vamos a ponerlo correctamente. Correctamente, esto es una matriz, por lo tanto yo la asocio acá con una matriz. Pueden ser dos rayitas, yo normalmente le hago la completo, ¿ok? Entonces, esta es la incógnita de dicho problema, que es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, determine la matriz Y, la matriz de parámetros de admitancia. Entonces, si ustedes visualizan acá las ecuaciones descriptivas de los parámetros de admitancia, pues están reflejados en la matriz Y, ¿verdad? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Primera fila, segunda fila. En la primera fila tengo el subíndice 1, ¿verdad? Que es lo que indica la fila, y el subíndice 2 indica la columna, ¿de acuerdo? Ok, dicho lo anterior, ¿verdad? Y volviendo a lo que estábamos, el parámetro 1,1 está definido como corriente 1 entre tensión 1, que eso me da una admitancia, ¿verdad? Por eso tiene Siemens como unidad, ¿ok?
El parámetro 2. No, aquí me está haciendo falta algo, disculpen. Esto está un poco raro. Sí, está muy raro, más bien. Déjenme nada más completar esto porque pareciera que aquí, donde lo jale de algún otro lado, le faltó la rayita esta que indica que estamos bajo ese parámetro. ¿Ok? Entonces, ok, ahora sí. Entonces, quiere decir que el parámetro 1,1 nos va a dar Siemens, al igual que el 1,2, porque está fijado como una corriente entre una tensión, pero nada más observen que la tensión de abajo es distinta para ambos parámetros, ¿verdad? Y la condición del experimento es que en un caso la tensión 2 sea 0 y en el otro caso la tensión 1 sea 0. Entonces, chicos y chicas, vean que este parámetro se determina de esta forma, este otro parámetro 1, 2, lo que es la primera fila se determina distinto. Vean que no es el mismo experimento, por eso es que yo acá abajo les pongo experimento 1, experimento 2. El experimento 2 me permite a mí, por decirlo así, determinar Y11, ¿ok? Y Y21. Es decir, el primer experimento, experimento 1, me permite a mí determinar la primera columna de la matriz y el experimento 2, aquí está experimento 1, ese 1 parece un 2, experimento 1 y el experimento 2 me permite determinar la columna 2, ¿verdad? Es decir, estos de acá. Evitar confusión, voy a utilizar otro color acá. Estos dos de acá. Y esto sería con el experimento 2, ¿ok? Entonces visualizan la diferencia, ¿verdad? No quiere decir que porque tengamos la misma fila podemos determinarlo bajo el mismo experimento. ¿Y por qué me refiero a experimento? O a prueba, podemos referirnos a prueba también. Vean que están fijados bajo la misma condición, ¿ok? La misma condición es la tensión 2 del puerto 2 equivale a 0 voltios, ¿ok? 0 voltios. Mientras que el experimento 2 es la tensión 1 del puerto 1 equivale a 0 voltios, la tensión 1 del puerto 1 equivale a 0 voltios. Ok, vamos a quitar esas marcas para evitar confusiones. Y ya visualizado eso, ¿verdad? Tenemos por acá una rayita divisoria entre los dos experimentos para que quede aún más enmarcado. Entonces, para poder determinar esos parámetros a partir del circuito, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Hay preguntas hasta acá, chicos? No. Bueno, volviendo a lo que estábamos, entonces ahora sí, nos centramos en el circuito. Ya tenemos claro que hay que hacer dos experimentos o dos pruebas, como ustedes gusten llamar, ¿ok? Entonces, vamos con la primera, asociar al puerto 1 simplemente para seguir alguna estrategia de solución, alguna estrategia de enfrentar el problema. Entonces, yo normalmente resuelvo con puerto 1 y luego puerto 2. Entonces, el puerto 1 coloqué una fuente de corriente en la entrada y cortocircuité el puerto de salida con el fin de obtener 0 voltios en la tensión 2, porque aquí hay un cortocircuito y recordemos que la tensión 2 es la que se visualiza desde acá. Tensión 2 es esta, la que se visualiza entre esta terminal y esta otra, porque ese es el puerto 2, ¿ok? Bueno, entonces al cortocircuitar me aseguro que hay 0 voltios y cumplo con la condición establecida aquí, ¿ok? Damos eso. Entonces, bien, ahora vamos a analizar el circuito. ¿Qué pasa? Aquí normalmente es conveniente utilizar un análisis nodal, ¿verdad? Puesto que tengo fuente de corriente. Entonces, el análisis nodal me va a decir, ok, yo tengo un valor de tensión de este lado, un valor de tensión en este punto y un valor de tensión en este otro punto. ¿Cuál es el valor de tensión en este otro punto? 0 voltios, que es V2. Yo podría plantear las ecuaciones en términos de V2, pero luego tengo que sustituirlo por un 0, ¿ok? Entonces, voy a plantear las ecuaciones nodales del nodo 1 definido a la izquierda y también las ecuaciones nodales del nodo 2 definido a la derecha en color lila.
como lo pueden observar por ahí. Vean que I, como lo enmarca el circuito, ¿verdad? Originalmente el circuito trae aquí definida I, aquí, ¿verdad? Esa I, si lo vemos en definición de redes de dos puertos, corresponde también a I1. O sea, I del circuito e I1 son la misma, ¿de acuerdo? Bien, dicho lo anterior, defino la ecuación de primer nodo para solucionar esa cosa y sería V1 porque corresponde, véanlo acá, V1 corresponde a la tensión del puerto 1 menos Vx. ¿A qué le llamé Vx? Vx es esta tensión de acá. Entonces es la tensión que tenemos acá, que es V1, ¿verdad? Definida aquí, menos la tensión de Vx entre 8. Esa sería la primer corriente que a la postre también es igual a I1. Ok, aquí está. Esa es la corriente principal. Va a ser igual a las otras corrientes. Esta corriente que se va por acá, más esta corriente que se va por esta otra resistencia de 4 y esta corriente que baja por la resistencia de 2. Entonces, esta corriente I1 será la sumatoria de 2 veces I, que es I1 también, más la corriente que fluye a través de la resistencia de 4 ohms, más la corriente que fluye por la resistencia de 2 ohms. Entonces ya planteo toda esa ecuación. Vean que 2 y 1 es la fuente dependiente de corriente que está en el nivel superior del circuito. Vx entre 2 es la corriente que fluye a través de la resistencia de 2 ohms y Vx menos 0 voltios, ¿verdad? 0 voltios es porque a la derecha tenemos un cortocircuito que hace que V2 sea igual a 0 entre la resistencia de 4 ohms. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Ok? Recordando que de ese mismo circuito se extrae que la corriente 1 es esta tensión menos esta tensión entre 8. Entonces yo podría, vean que acá yo tengo en esta definición, tengo ahí 1. Ok, déjenme marcar un poquitito más ese 1. Tengo ahí 1 aquí definido, ¿verdad? Es esto. Y aquí tengo 2 veces I1. Por lo tanto, si yo paso esta que está positiva al otro lado negativa, es 2 I1 menos I1, me queda solamente un I1. ¿Ok? En el siguiente paso. Ok, ya me deshice de de estos dos factores de la ecuación. Ahora bien, tengo Vx, ¿verdad? Tengo Vx entre 2 y Vx entre 4. Esto es 2 cuartos, por decirlo de alguna forma, y esto es un cuarto, entonces al final tengo 3 cuartos de Vx, ¿verdad? Entonces, visualizándolo así, si yo retorno a la ecuación original de I1, que es V1 menos Vx entre 8, entonces V1 menos Vx entre 8 más 3 cuartos de Vx, me deja una ecuación en términos de V1 y Vx. Eso es conveniente porque entonces yo puedo llegar a una definición de V1 en términos de Vx. Ahora bien, para llegar a esa definición simplemente lo multiplico por algo que me deshaga los denominadores, ¿verdad? Para simplificar el álgebra y listo, ¿verdad? Yo con este 8 se me va, esto se multiplica por 2 y este me queda 8 entre 4, 2 por 3, 6, ¿ok? Entonces, al quedar aquí 6 veces, vamos a ver qué hice mal, no, perdón, esto aquí se puede igualar a 0, entonces vean que es este lado de la ecuación. Yo multipliqué por 8 esto, y multipliqué por 8 el 0, que lo deja tal cual, ¿ok? Entonces, ahora bien, esto multiplicado por 8 se va a este 8 y aquí queda un 6. Entonces, este 6 queda acá y V1 menos Vx. Despejo V1 en términos de Vx y me queda que V1 es menos 5 Vx. Eso con el fin de sustituirlo nuevamente, ¿verdad? De sustituirlo en las ecuaciones que me definen los parámetros. Y11 requiere de la definición de I1 y V1, ¿de acuerdo? Entonces, ya yo tengo por decirlo así, tengo la definición de I1, ¿verdad? Que está aquí arriba, y tengo la definición de V1. Vean que entonces yo puedo plasmar aquí arriba, ¿verdad? Que es precisamente lo que hago en esta sustitución de la ecuación 2 a la cual llegué por medio del despeje en la ecuación 1, es decir, tomar V1 y sustituirlo por menos 5 veces Vx. Acá me quedará menos 6 veces Vx entre 8, lo cual me lleva a 3 cuartos de Vx. Esto me define I1 y como I1
entre V1 me da Y11, entonces simplemente sustituyo acá y obtengo el 3/20 de Siemens, que es lo mismo que 0.15 Siemens, ¿verdad? Entonces con eso ya tengo el primer parámetro, que es Y11. Si me voy al concepto, ¿verdad? Bajo el mismo experimento, yo podría determinar el parámetro ahora de la primera columna, de la primera columna de la matriz Y. Podría determinar el Y21, el segundo parámetro de la primera columna, porque dice conceptualmente que es I2 dividido entre V1. Ya yo tengo V1, que fue lo que me permitió a mí determinar Y11. Ahora tendría que ver cómo hallar, vamos a ver, I2. Entonces, I2 va a surgir del nodo 2, ¿ok? El nodo 2, hay que tener aquí un cuidadillo, ¿verdad? El nodo 2, vean que sería el análisis hecho en este lado. Ahora bien, ese análisis, entonces me va a decir que la ecuación planteada ahí, ¿verdad? Sería, vean que conservamos la nomenclatura que venimos usando, Vx, y de este lado tenemos 0 voltios. Entonces, Vx entre 4 es la corriente que fluye a través de la resistencia de 4 ohms, más 2 y 1 es la fuente dependiente, que es esta. Entonces, lo que estoy haciendo es sumando esto, esto y esto, ¿verdad? Entrando a este nodo de aquí, ¿verdad? Entonces, vean que estoy sumando 2 veces I, que corresponde a 2 veces I1, la resistencia, perdón, la corriente que fluye por la resistencia, más I2, todas entrando, por eso las igualé a 0 acá. ¿Okay? Todas entrando, acá se iguala a 0. Y listo, tengo Vx sobre 4, 2 veces I1 más I2. ¿Qué hago con esto? Ve que ya yo tengo una definición para I1, ¿verdad? I1 había quedado definido del mismo experimento, ¿verdad? No voy a mezclar experimentos, pero sí puedo reutilizar lo que ya el mismo experimento me dio. Es 3 veces Vx entre 4. 3 veces Vx entre 4, ¿verdad? Por 2, esto es la famosa I1. Vean que entonces ahora yo tengo una definición de I2 en términos de Vx, ¿verdad? Simplemente puedo tratarlo con decimales o multiplicarlo por 4 ahí si quisiera, pero al final es lo mismo porque hay que dividir acá. Me queda 4 y 2 y luego al pasarlo a dividir otra vez volvemos a los decimales. Sin embargo, lo importante de este nodo 2 es que me permite definir I2 y ya yo tengo una definición de I1 en términos de Vx. Vean que I2 está definido en términos de Vx, así como también lo está, ¿cuál era el que ocupaba? I2, ¿verdad? Perdón, V1 está en términos de Vx acá. Entonces simplemente lo sustituyo. Voy a decir, ok, I2 entre V1 cuando V2 es igual a 0, que es el experimento bajo el cual estamos. Entonces, la definición de I2 en términos de Vx y la definición de V1 en términos de Vx con el objetivo de cancelarlos y que me quede únicamente un número, menos 0.25. Entonces ya yo tengo los dos primeros parámetros de la matriz de admitancia, es decir, los que corresponden al experimento 1. Me está haciendo falta los de la segunda columna. Entonces, ¿qué tengo que hacer, chicos, para sacarlos de la segunda columna? Poner la fuente de corriente en el otro extremo y poner un corto, profe. Y poner un corto en el primero, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, esto no está resuelto en ningún video, entonces hagámoslo. Que sería esto mismo, solo que le damos vuelta al experimento. Ok, vamos a copiarlo acá. Y lo vamos a resolver muy rápidamente. Entonces, ahora ya no estamos con el experimento 1. Ahora estamos con el experimento 2. Por lo tanto, experimento 2 o prueba 2, como ustedes gusten. Buen día. Pues acá. Okay. Entonces trasladamos la fuentecita de corriente para el otro lado, pero muchas cosas cambian. Entre ellas, el su índice, porque ahora estoy en el puerto 2, sustituyendo los valores del puerto 2. Es decir, por acá voy a tener
tensión 2 a través de la fuente 2. Y este cortocircuito definitivamente va para el primer puerto porque estoy dándole vuelta al experimento. Ok, el puerto 1 queda cortocircuitado, lo cual me lleva a decir que entonces ahora la tensión que se me hace 0 es la 1, ¿verdad? Ya no es la 2, sino que ahora será la que corresponde a 1. Ok, la caída de tensión a través de estas dos terminales del puerto 1 ahora es 0 voltios, mientras que del otro lado yo lo que estoy haciendo es sustituyendo por una fuente de corriente, okay, que va a hacer que haya una caída de tensión a través de las terminales del puerto 2. Okay. Estas de acá. Okay. Vean cómo todo pues ahora dio vuelta. Y ya no estamos hablando del experimento 1 o prueba 1, sino que ahora estamos hablando del experimento 2 o prueba 2. Significa que, entonces, este experimento 2, prueba 2, como gusten llamarle, tendrá una fuente de corriente en el puerto 2. ¿Ok? Y cortocircuito en el puerto 1, ¿verdad? Todo, digamos, dio un giro ahí de 180. Entonces, estamos bajo esta filosofía ahora para lo que es el experimento 2. Entonces, desplacemos el circuitito aquí un poquito para que nos genere espacio. ¿Ok? Y ahora sí, planteemos las ecuaciones del nodo 1. ¿Cómo quedaría eso? Ecuaciones del nodo 1, chicos. Este de acá. ¿Cómo quedaría esa ecuación de nodo 1? Sería Vx menos, no, sí, sería Vx dividido entre 8, la primera. Vx, ok, eso está casi bien, Andrés, ¿verdad? Sí. Ok, recordá que debemos respetar la dirección de definición de redes de dos puertos. Entonces, si la corriente 1 está definida entrante, tenemos que Hay respetar que poner eso. negativo. Sí, entonces sería 0 voltios, ¿verdad? 0 voltios menos Vx entre 8. ¿Ok? Entonces, ahora sí, es esto mismo que está aquí, ¿verdad? Entra y será igual a estas tres corrientes. Muy bien, Andrés, entonces, si nos vamos en orden, tendríamos 2 veces I, que es la misma I1, ¿verdad? 2 veces I, ¿ok? Que podemos decir de una vez I1, más, como yo definí Vx en este punto, sería entonces esta corriente más esta otra que fluye a través de esas dos resistencias. Entonces, por aquí podríamos, si vamos en orden, es Vx menos V2, que sería esta corriente, ¿verdad? Entre 4 ohmios. ¿Mm? Y aquí nos está haciendo falta solo la corriente que baja a través de la resistencia de 2 ohms más Vx menos 0 si quiero, porque aquí tenemos 0 voltios, pero no es necesario, entre 2 ohms. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Ujú. No sin antes definir qué es I1. Vean que I1, vamos a ponerle aquí en azulito, I1 por definición será 0 voltios menos Vx entre 8. Entonces ya nosotros sabemos que es menos Vx entre 8 ohms. Eso es ahora I1, que si lo planteamos como decimales sería menos 0,125 Vx, ¿verdad? Solo para tenerlo por acá presente. Recordando esto, ¿verdad? Dejémoslo aquí como una ecuacióncita 1, digamos. ¿Ok? Y una separación aquí. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la ecuación del nodo 1, que de hecho no lo rotulamos. ¿Ok? Y sabemos además
que la corriente 1 está definida como Vx entre 8 negativo. ¿Ok? Correcto. Bien, sí. Porque la fuente de corriente arriba es 2 y 1. Porque el circuito inicial la plantea como 2 veces. Vamos a ver, eso es bueno que lo tengamos claro. Como 2 veces I. ¿Ok? Depende de I. I está definida aquí en el Ok, puerto de ok, ok. entrada. Y como el puerto de entrada tiene a la corriente I1, entonces es 2 veces I1. ¿De acuerdo, chicos? Claro. Ok, pura vida. Vamos a quitar esto para que no enrede. Ok, bueno, dicho lo anterior, ya nosotros podríamos decir, ¿qué vacilón? Aquí yo tengo I1, ¿verdad? Igual que arriba, igual que en el primer experimento 1, y aquí tengo 2 veces I1. Por lo tanto, si yo paso esta que está positiva a este lado, sería, a este lado pasa negativa, a restar, entonces queda aquí 0 de este lado y paso -1 aquí. Entonces 2I1 menos I1, pues me va a quedar una vez I1. Por lo tanto, esto es 0 igual a una vez I1. Ya me volé esto de acá, ¿verdad? Que, bueno, no hace falta que pongamos I1 porque hay una definición de I1, que sería menos Vx entre 8, ¿verdad? Y ahora bien, aquí tenemos todo en términos de Vx. Es más, dejémoslo como lo tenía, disculpen, para que después se acuerden qué fue lo que pasó ahí. I1, ¿ok? Más Vx entre 4 sale de esta parte, menos V2 entre 4 sale de esta otra parte aquí, ¿verdad? Más Vx entre 2, ¿ok? Nuevamente, recordemos que I1 está definido como Vx octavos, por lo tanto, 0 es igual a Vx octavos, pero negativo, ojo ahí, ¿verdad? Ese negativillo no se nos vaya a olvidar porque ya nada nos da. Menos Vx octavos más Vx medios, que es este de acá, más Vx cuartos, que es este de acá. Pude haberlos puesto al revés, debí de ponerlos al revés, pero bueno. Y menos V2 entre 4. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante aquí es que ahora ya yo tengo en términos de Vx a V2, puedo llegar a hacer ese despeje. Normalmente, ¿verdad? Lo mismo que hicimos arriba, mismo, multiplicamos por 8 para deshacernos de a ambos lados, ¿verdad? Para no alterar la ecuación. Multiplicamos por 8 a ambos lados y nos deshacemos de los denominadores. Por lo tanto, esto nos va a quedar como 0, porque 0 por 8 0, menos Vx más 8 entre 2, 4Vx, 8 entre 4, 2, más 2Vx, y 8 entre 4, 2, menos 2V2, menos 2V2. Entonces ya despejando, vean que aquí tengo menos Vx, más 4Vx, más 2Vx, aquí tengo 6Vx, y si le resto una, entonces me va a quedar 5. Entonces queda 0 igual a 5Vx, o despejemos de una vez, mejor. 2, paso esto está negativo, pasa al otro lado positivo, 2V2 igual a 4 más 2, 6, menos 1, 5Vx. Por lo tanto, llego a la conclusión de que V2 es igual a 5Vx sobre 2, ¿verdad? 5 medios de Vx es igual a V2. ¿Eso qué me permite? Vean que si vamos a la definición del segundo experimento, ya yo tengo Vx, perdón, V2 en términos de Vx y ya tenía V1 en términos de Vx. Entonces yo lo que ocupo es esto, calcular esta cosa de acá. Me la llevo para que no se me olvide, porque yo llegué abajo y ya se me olvidó. Por eso es que ocupa uno el formulario. ¿Ok? Listo, esto es lo que yo ocupo. Entonces, si lo planteamos como solución, entonces esto es igual a
y 1, que ya yo la tengo definida en términos de Vx acá, que sería, en otras palabras, Vx octavos negativo. Entonces, menos Vx octavos dividido entre la definición de V2 en términos de Vx, que sería 5 medios de Vx. Un momentito, porque así se puede confundir. 5 medios de Vx. ¿Qué sucede con esto? Ya yo me puedo volar esto con esto y me quedan puros numeritos. Este resultado debería darme, hacerlo aquí un toquecito, porque no lo tengo calculado, que es un octavo dividido entre 5 medios. Ok, esto me da 1 sobre 20. Esto me da menos 1 sobre 20. 1 sobre 20, si lo metemos a la calculadora me da 0, bueno, lo tiramos en decimales, 0,05, y como esto es una corriente dividido entre una tensión, nos va a dar Siemens como unidad de ingeniería. Ok, ya tenemos 3 parámetros. Nos está haciendo falta uno más, ¿verdad? A ver cómo acomodamos esto para aprovechar el espacio. Vean que aquí tenemos un espacio muerto que podemos utilizar en la hojita. Entonces, usémosla. Ok, aquí. Yo suelo dividir con gris para poder reaprovechar el espacio. Ahí. Entonces, ahora vamos con el análisis nodal 2. Ok, análisis nodal 2 es este. Ok. Bueno, chicos y chicas, ¿qué pasa acá? Nodo 2. Planteamos de nuevo, vean que del nodo 2 yo voy a tener 3 corrientitas, ¿verdad? Esta que va hacia acá, vamos a rellenar esto. Esta que va hacia acá en el nodo 2, entrando. ¿Okay? Esta que viene acá a través de la resistencia de 4. Y la que por definición existe en redes de 2 puertos y 2. Por lo tanto, si yo me voy a esa ecuación, voy a decir, ok, de este lado tengo Vx, de este lado tengo V2. Por lo tanto, dicha ecuación será, para definir esta primer corriente, digamos, la de la resistencia de 4, sería Vx menos V2 dividido entre 4 ohms más 2 veces I, ¿verdad? Recuerden que aquí 2 veces I corresponde a 2 veces I1, ¿verdad? Que es lo que preguntaba el compañero. 2 veces, perdón, esto está mal, Z. 2 veces I1. Ok. Hasta ahí me siguen, chicos. Sí, profe. Ok, gracias, Fabián. 2 veces I1. Y estaría haciendo falta para completar la ecuación nodal ahí y 2. Vean que la puse positiva porque estamos sumando todas las que entran al nodo, ¿verdad? Es esta de aquí. Todas entrando son iguales a 0. ¿Okay? Y por definición la corriente 2 entra, ¿verdad? Por definición de redes de 2 puertos. Ok, dicho lo anterior, tenemos una ecuacióncita que podemos fácilmente reevaluar, ¿verdad? Vean que estamos en el mismo experimento, entonces esta aseveración de aquí continúa siendo válida. Esto sigue siendo válido para ambos, válido también para esto de acá, ¿ok? Voy a quitar esas flechillas que me quedaron muy feas, pero es para que vean que sigue siendo válido. Entonces, si yo sustituyo la expresión que representa a I1 en dicha ecuación, me queda todo entre... ¿Por qué me sirve? Porque vean que ya yo tendría, aquí tengo Vx menos V2 entre 4. Aquí tengo 2 veces I1 y tengo I2. Tengo 3 variables, 4 variables. Eso no me sirve. Entonces, ¿qué necesito yo? Si yo sustituyo a I1, ¿verdad? Vx menos V2 sobre Vx menos V2 sobre 4, pero vamos a ver, yo creo que ya yo tengo una definición para V2 por algún lado.
Aquí está. Vea que yo puedo reutilizar. Esto también corresponde al mismo experimento. Entonces yo puedo decir, en lugar de tener V2, puedo decir que V2 corresponde a 5 medios de Vx. Subimos, entonces yo puedo sustituir, vamos a borrar esto. Ok, hago la rayita más corta. Y digo, ok, Vx entre 4 menos V2 entre 4. Y como V2 es 5 medios de Vx, entonces le pongo acá como menos de este menos de aquí, 5 octavos, porque era 5 medios por 4, por un cuarto, perdón, sería 5 octavos. 5 octavos de Vx. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó aquí? Tengo Vx, y yo sé que 2 veces I1 es 2 veces lo que tengo en la definición de I1. Ah, perdón, no está tan allá. Vean que es 2 veces Vx entre 8. Negativo, con mucho cuidado, ¿verdad? Negativo. Más I2. Entonces, ¿qué logré con esto? Voy a hacer un poquito menos feo, que me quedó bastante feillo. I2, bueno, quedó parecido. Igualado a 0. Entonces, ahora sí, vean qué bonito, porque yo aquí tengo Vx, Vx, Vx y 2. Puedo despejar I2 en términos de Vx, pero antes puedo multiplicar por algo que me deshaga esos benditos denominadores, que sería por 8. Era el más alto acá. Entonces, si yo multiplico por 8, esta cosa me va a quedar. Esta primera parte me queda 8 entre 4, 2. 2. Ok, un momentito, porque eso no es un igual. Esto es una flechita, digamos. Es una flechita de estoy llegando a una conclusión. Ok, corremos para acá. Una flechita aquí. Entonces queda 8 entre 4, 2. 2 Vx. 8 por 5 entre 8 me queda 5 menos 5x. Ok, 8 por 2 entre 8 me queda 2, pero como tiene un negativo la multiplicación, me va a quedar menos 2 veces Vx. Y claramente este 8 multiplica el I2, ¿verdad? Pero como I2 ya yo lo quiero despejar, lo paso al otro lado. Menos 8I2. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, chicos y chicas. Sí, profe. ¿Ok? Dicho lo anterior, entonces ya yo tengo una ecuación que me describe a I2 en términos de Vx. Muy sencilla. Yo nada más agrupo los Vx, 2 Vx menos 5 Vx menos 2. Por decirlo de alguna forma, se me va con con entonces queda menos 5Vx. Menos 5 y quedan los dos negativos. Entonces, al final llegó a una conclusión positiva. Entonces, despejo de ahí y 2 igual a Vx o 5 Vx sobre 8. Así de simple, ¿verdad? Esto aproximadamente es 0. Algo ahí, 0.625 Vx. Bien, ya yo tengo bastante análisis. Aquí con esto, ya yo tengo en el nodo 2. Seguimos aprovechando el espacio en el cuaderno. Tiramos otra línea para seguir aprovechando aquí el espacio. Perdón. Vamos aprovechando aquí el espacio. Ok. Entonces, bien, yo puedo llegar y decir, mi parámetro del experimento 2, que es lo que estoy haciendo en este momento. Uy, ahí me salió una torta. El que me hace falta a mí determinar es el parámetro Y22, que es precisamente este. Me lo llevo de acá.
Ya yo tengo todo listo para eso. Entonces digo, ok, Y22, ¿qué ocupo? Ya tengo una definición de I2, que es la que acabo de extraer, y tengo una definición de V2 que ya yo la tenía. V2 yo lo tenía en términos de Vx, simplemente divido. Entonces, me queda esto igualado a I2, que lo acabo de extraer, sería 5 veces, perdón, 5 veces Vx entre 8 es simplemente I2. Todo esto dividido entre V2 en términos de Vx para poderlos cancelar. V2 es 5Vx entre 2. 5Vx entre 2. Ok. Esto a la postre si tengo 5Vx entre 8, esto por decirlo así se me va. Esto se me va con esto y ahí va a quedar entonces 1/8 entre 1/2, que si no estoy mal es un 16avo. No, para ver. Vamos a ver. 5/8 dividido entre 5/2. Se me va el 5, con el 5 me queda 1/8 entre 1/2, medios por medio sería 2 arriba y 8 abajo, me queda más bien 1/4. Ok, queda más bien 1/4 por ahí. Entonces esto es igual a 1/4. Y como es Siemens, es 1/4 de Siemens. Esto es aproximadamente 0.25 Siemens. Ok, entonces tengo 0.25 Siemens para el parámetro Y22 y 0.05 para el otro parámetro. Entonces aquí están. Ya tengo las dos columnas. Aquí no olvidemos que yo metí las patas y dejé el signo botado. ¿Ya? Entonces, menos 0.05 Siemens, 0.25 Siemens y completo la matriz. ¿Estamos bien hasta acá, chicos?